Mañana, casi tarde, vamos a ver un poco acerca de la expresión del salmista David en este Salmo 32, en el que usted puede identificar como título la dicha del perdón. Salmo de David, y enseguida encuentra una palabra. ¿Ya la identificó? En letras muy pequeñas. No sé si todas las Biblias tengan la referencia, pero en la mayoría de sus Biblias puede encontrarlo. La Escritura dice: Salmo de David, masquil. ¿Qué significa esta palabra? Masquil se interpreta como una instrucción o un poema didáctico, es decir, en referencia a la enseñanza, destinado a transmitir sabiduría. Y este tipo de salmo específico se encuentra en los títulos de 13 salmos con el propósito de transmitir enseñanza, inteligencia o sabiduría para enfrentar diversas situaciones. Es decir, es un salmo que va a traer nosotros no solamente de enseñanza, sino también sabiduría al corazón. Tenemos claro lo que la Escritura dice en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la reverencia, en otras palabras. Y prácticamente escrito de manera poética, porque si bien, como ya hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, tenemos diferentes tipos de salmos, aquellos salmos llamados salmos de sabiduría, salmos de enseñanza, salmos de acción de gracias, salmos imprecatorios, entre otros. Algunos de ellos ya lo hemos mencionado. Y vamos a escudriñar lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra en relación a este capítulo. Escribe el salmista en el versículo 1, bienaventurado. Bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir gozar del bienestar en cada área de nuestra vida, mucho más que feliz, gozar de bienestar en cada área de nuestra vida. ¿Quién es aquel que goza? ¿Quién es aquel que es más feliz? Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En esta primera parte vamos a señalar 3 palabras importantes para nosotros de acuerdo a lo que el salmista está experimentando. La primera palabra es la palabra transgresión. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y vamos a definir cada una de estas palabras para que podamos entender lo que la Escritura por medio del Espíritu Santo quiere hablarnos. La palabra transgresión significa cruzar una línea o rebelarse contra una ley. Cruzar una línea o rebelarse contra una ley. Tal vez lo podamos asociar con esto. Hay una transgresión de la ley. En otras palabras, es cruzar una línea o hay una rebelión en contra de la ley. Son actos intencionales de rebelión contra Dios o su voluntad. Y es que el pueblo estaba experimentando diferentes situaciones en las cuales podía verse reflejada la iniquidad, la rebeldía, la transgresión, el pecado delante del Señor.
Y esto es lo que estaba manifestando en este momento el salmista. Regreso con la definición de la transgresión: actos intencionales de rebelión contra Dios y contra su voluntad. Tenemos algunos ejemplos en la palabra en relación a esta palabra, a este concepto específicamente. Si vamos nosotros al libro de Génesis capítulo 3, nos encontramos con la historia de un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. La mayoría de nosotros conocemos la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Ante una instrucción que el Señor les había dado, ellos desobedecieron ante el llamado que Dios les había hecho. Y parte de esta instrucción era no comer del árbol que estaba prohibido. ¿Qué sucedió? Comieron. Y en ese sentido hubo una transgresión, una rebeldía en contra de lo que Dios había hablado. Tal es el caso, por ejemplo, del propio Satanás, que en una rebelión fue expulsado del cielo. Y parte de la consecuencia de haber desobedecido a lo que Dios había establecido, ellos fueron expulsados de aquel huerto. Otro de los ejemplos es la historia de Caín y Abel, Génesis capítulo 4. Cada uno de ellos ofrecieron ofrenda delante del Señor, de acuerdo a los recursos que cada uno tenía. Pero dice la Escritura que la ofrenda de Caín no le fue grata a Dios. Y la Escritura nos muestra que debido a lo que había en su corazón, la intención de su corazón, en un acto de enojo y de ira, fue en contra de su hermano. Lo que se provocó fue un asesinato. Y por supuesto que era algo que Dios no tenía permitido. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, nos encontramos con otra historia donde Saúl ofrece un sacrificio delante de Dios. La instrucción del Señor era la siguiente: al pueblo que conquistares, prácticamente vas a eliminar absolutamente todo. Y cuando dijo era todo. Pero al parecer había algunos animales que le eran de buen parecer. Y él consideró tomar de esos animales y tomarlos de, digamos, de excusa para ofrecer un sacrificio delante del Señor. Y hemos de decir, de acuerdo específicamente a este ejemplo, que nuestra percepción puede ser totalmente diferente en relación a lo que Dios ha estipulado, si es que no cuidamos de escuchar adecuadamente su voz. Y en ese sentido, en esa historia, llega el profeta Samuel y le dice: ¿qué has hecho, Samuel? Y en esa excusa, él argumenta que había levantado un sacrificio para el Señor. Tendremos que decir, de acuerdo a ello, que hay situaciones que aparentemente y en nuestro razonamiento pudiesen ser correctas. Pero de acuerdo a la historia y de acuerdo a este ejemplo específico, que fuera bueno no significaba que fuera correcto. ¿Por qué no fue correcto? Porque había una instrucción específica.
Y de ahí es donde Samuel le dice específicamente, Samuel, es mucho mejor obedecer que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. Y en ese sentido también hubo una transgresión, una rebelión en contra de lo que Dios había establecido. De tal grado, de tal tamaño fue el error que cometió Saúl, como para que en ese momento fuera destituido del trono. Y es que a todos ellos una situación de transgresión siempre trajo una consecuencia. Y en cada uno de los casos que vamos a mencionar más adelante. Por último, en relación a esto, segundo de Samuel, capítulo 11, una historia de un hombre llamado David, precisamente al que estamos haciendo referencia en el libro de los Salmos. Y una relación con una mujer llamada Betsabé, en donde, estando en un día de ocio prácticamente, a las afueras del palacio, puede ver que había una mujer, seguramente bella, bañándose y seguramente al desnudo. Ahora bien, debíamos entender dos situaciones aquí importantes, ¿no? Hemos de entender que el pueblo de Israel estaba en guerra. Y la pregunta es la siguiente, ¿en dónde debía estar el rey? Generalmente el rey tenía que estar en la guerra. Debía estar activo. Debía estar con sus armas en sus manos. Pero no fue así. Se dice que a veces pequeños descuidos pueden hacer grandes problemas. La verdad que no lo veo como un pequeño descuido, sino como una situación muy importante, ¿no? Segundo, ¿qué estaba haciendo la mujer bañándose casi enfrente del rey? Y es que, hermanos, si el enemigo sabe que usted tiene cierta debilidad, ¿cómo cree que el diablo lo va a atacar? Con esa debilidad. Y se la va a poner enfrente. Y seguramente este hombre tenía una debilidad a tal grado que la mandó llamar, se acuesta con ella y seguramente ya sabiendo en aquel momento que estaba una mujer casada, peor aún, y comienza a tramar una situación en la cual él no se viera afectado. Y usted ya conoce la historia, la resumo. Esta mujer sale embarazada, entendiendo que su marido está al frente de la batalla, lo manda, estaba en la batalla, lo manda al frente de la batalla y de esta manera muere. Entonces prácticamente lo que podemos encontrar, de acuerdo a la transgresión de la ley, es adulterio y asesinato. Una vez que hemos visto con algunas referencias el término transgresión, hemos de decir que no se trata solo de desobediencia, sino de saber lo correcto y aún así no hacerlo. ¿Me expliqué? Otra vez, no se trata solamente de desobediencia, sino de saber
que es lo correcto y aún así no lo hacemos. Creo que habrá mucho silencio esta mañana. Segundo concepto. Pecado. ¿Qué significa la palabra pecado? En el griego la definición es errar al blanco. Errar al blanco. Es decir, fallar en alcanzar el estándar de Dios, incluso si no es intencional. Y esto puede incluir, por supuesto, errores, debilidades, acciones equivocadas o no hacer lo correcto delante de Dios. En Números capítulo 20, de los versículos 7 al 12, nos encontramos con un ejemplo donde Moisés está con el pueblo de Israel en aquel desierto. Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Y a razón de que había un pueblo tan necio que insistentemente iba con Moisés para hacer diferentes solicitudes. Uno de los casos específicos fue: Moisés, tenemos hambre; Moisés, tenemos sed. Y es que de otra forma no podían quejarse, porque la escritura dice que aún y por su paso por el desierto, 40 años, ni su ropa, ni sus vestidos, ni su calzado se desgastaron. Y tome en cuenta que aún en momentos de desierto el Señor no nos va a abandonar. El Señor va a estar presente. Pero aún no comprendían la soberanía y el cuidado de Dios sobre sus vidas, por lo que se levantaron en rebeldía. Ahora el asunto no es sobre el pueblo, es sobre Moisés, que en un momento ya de desesperación, cuando en una primera vez él, a razón de la instrucción de Dios, golpeó una piedra, una roca, de la roca salió agua, pero en una segunda ocasión y a raíz de su enojo, no esperando una indicación de parte de Dios, golpea con enojo esa piedra. ¿Y qué sucede? Por supuesto que sale agua, pero hemos de decir que el acto que hizo provocó que él no pudiese entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que encontramos aquí en relación a su pecado? Falta de fe y obediencia. Por supuesto, como ya lo dijimos, la consecuencia de su pecado fue no entrar a la tierra prometida. Segundo de Samuel, capítulo 24. Regresamos nuevamente con este hombre llamado David. Segundo de Samuel, capítulo 24. David hace un censo prácticamente por orgullo. ¿Por qué por orgullo? Había ya tanto poder o poderío, digamos, no solo económico, sino también militar, que él decide compararse con otras naciones. Y él tiene a bien, según su conciencia, realizar un censo. Y la consecuencia de realizar este acto
en contra de lo que Dios había ya establecido fue que una plaga matase a 70,000 de sus hombres. Usted puede ir a las historias, ir analizando cada una de ellas. De hecho, de esta se nos dice mucho más, porque prácticamente Dios le da 3 opciones. Pero esto fue parte de su consecuencia. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 10, podemos encontrarnos con esta frase donde él dice: he pecado gravemente. He pecado gravemente. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, nos encontramos con otra historia de un hombre llamado Ananías y su esposa llamada Zafira. En donde parte de su pecado fue la mentira. La historia nos dice que la iglesia comenzó a vender sus propiedades para poder satisfacer las necesidades de la propia iglesia. Y específicamente nos encontramos con esta pareja que vendieron una propiedad, pero la verdad es que no entregaron el dinero que iba de acuerdo a la venta de la propiedad. Y el asunto no está en relación a lo que nosotros podamos dar, esto queda claro. Pero es que si nosotros prometemos algo delante de Dios, mejor es cumplirlo. Insisto, el asunto no era la cantidad. Por lo tanto, encontramos a Pedro diciendo: ¿por qué han mentido al Espíritu Santo? Y parte de lo que encontramos aquí es hipocresía y mentira en relación a esa ofensa contra el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Que prácticamente una vez que fueron confrontados, cayeron y murieron al instante. Un juicio de Dios vino sobre sus vidas. Tercer concepto: iniquidad. La palabra iniquidad significa perversidad o torcedura. Perversidad o torcedura. Es decir, en relación a esto, es una condición interna de corrupción moral. Implica un carácter torcido o malvado. Una condición interna de corrupción moral. Es decir, representa una inclinación habitual o continua hacia el mal. Representa una inclinación habitual o continua hacia el mal. En otras palabras, pecados arraigados o repetitivos. Uno de los ejemplos que podemos ver en relación a esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6, en relación a la generación de Noé. La maldad era constante, era interna. La Escritura dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
¿Usted conoce gente que continuamente esté pensando en el mal? Hay quienes son malos, muy malos, requete malos, dijo el otro. Y la condición de este pueblo que habitaba en aquel entonces era una condición torcida y además persistente a hacer el mal. ¿Qué vino como resultado de ello? El diluvio para terminar con toda aquella generación. Solamente unos cuantos pudieron salvarse. En el mismo libro de Génesis, en los capítulos 18 y 19, nos encontramos con la historia de dos ciudades o de una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Y en el contexto podemos encontrarnos con prácticas sexuales perversas, violencia, orgullo y desprecio hacia Dios. Es de ahí que resaltamos esta parte de corrupción moral. Principios que están fuera del orden de Dios. De ahí provienen los sodomitas. O bien podemos decir en tiempos actuales, los homosexuales. Aunque no solamente había este tipo de perversidades. La consecuencia fue que ellos fueron destruidos por fuego. Un ejemplo más, segundo de Reyes, capítulo 21, en los versículos 1 al 16, nos encontramos con la historia de un rey llamado Manasés. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. El rey Manasés estaba envuelto en una idolatría extrema. Se hacían sacrificios humanos, se practicaba el ocultismo y se practicaba la magia. Ahora, estamos conscientes de la gravedad ahora de estos ejemplos, de estas situaciones, y que estos representan la iniquidad. Por supuesto que dentro de los sacrificios humanos fue capaz, y dígame qué padre es capaz, pero tal vez de esta manera lo hemos visto en algunos casos específicos. ¿Qué padre es capaz de sacrificar a su propio hijo? Este rey fue capaz de hacerlo. Entregarlo a aquel dios llamado Moloch, al cual se le entregaban los niños y se metían en un sarcófago donde le prendían lumbre y los quemaban, digamos, al rojo vivo. Me llama mucho la atención, haciendo un pequeño paréntesis, lo que la gente está dispuesta a hacer por tener poder, dinero, fama. En algún momento me topé con una entrevista que le hicieron a un brujo, de los brujos tal vez famosos que encontramos en las redes sociales, por así llamarlo, en donde le preguntaban que si había algún trabajo específicamente en el que él se hubiese detenido a no realizarlo. Y su respuesta fue: dentro de todos los trabajos hubo uno que no acepté. Y entonces
en la pregunta de cuál había sido ese trabajo, fue que un padre llevó a su hijo de 3 años para que fuera sacrificado. Cosas terribles. A lo cual, según él cuenta, se negó. Pero seguramente fue con otro brujo y muy posiblemente el niño fue sacrificado. Me llama mucho la atención, déjenme comentarlo dentro de este paréntesis, que tal vez sea importante para nosotros en este sentido entenderlo de esta manera. Que parte de lo que él menciona cuando le preguntan, supongo que tú cobras los trabajos y los cobras bien. Y dice, sí, por supuesto que he cobrado trabajos valuados en más de 100,000 pesos. Hasta 1, 2, 3 millones, 4, no lo sé. Pero hay algunos trabajos, menciona él, en los que no cobro sino hasta que se va desarrollando, específicamente con situaciones de negocios en relación a empresarios y demás. Y me llama mucho la atención que él menciona, una vez que está en funcionamiento aquel negocio, yo le voy solicitando el 10% de sus ganancias. Y entonces en esa relación, él recibe y gana. Si para el mundo del ocultismo es importante un 10%, ¿no será importante para nosotros? ¿No será importante para nosotros? Ahora yo sé y entendemos, ¿no?, que nadie está obligado. Pero aquellos que hemos experimentado el hecho de dar y con un corazón sincero, hemos visto la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y solamente ahí se lo dejo. Es increíble lo que menciona este hombre. ¿Y cómo es que aún así el cristiano no puede comprender la importancia de darle al Señor? Y que Él sea el dueño, Él sea el primero en todas las cosas. Cerramos este paréntesis. Este fue el pecado de este rey llamado Manasés. Regresamos al libro de los Salmos, capítulo 32, la gran noticia para nosotros. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Su transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová ya no culpa. ¿De qué? De iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa es la bendición de Dios para con nosotros. ¿Cómo es que trata Dios con la transgresión, con la iniquidad, con el pecado a través de Cristo? El libro de Isaías capítulo 53 lo relata de una manera muy específica. Isaías capítulo 53 seguramente ha tomado lectura de este versículo, de estos versículos. Versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la buena noticia. Ahora bien, quiero llevarlo a que si usted hace uso de sus herramientas, llámese herramienta, su Biblia electrónica,
Todos tienen una Biblia electrónica o la mayoría tenemos una Biblia electrónica. Pregunto, ¿es una herramienta para utilizarla? Esta herramienta es una app, una aplicación que usted puede encontrar en cualquier sistema operativo que usted utilice y la puede encontrar con el nombre de Biblia. En su portada o en su imagen tiene una pequeña Biblia y está escrito Holy Bible en inglés, Santa Biblia. Esta es una herramienta que nosotros podemos utilizar y en relación a ello yo quisiera tomar de la versión de las Américas, que es una de las versiones que encontramos en esta Biblia digital, el versículo 5 del capítulo 53. En donde nos vamos a encontrar con algo interesante. Lo interesante es lo siguiente, la escritura dice en esta Biblia de las Américas, mas el herido, versículo 5, usted puede seguir la Reina Valera si la tiene ahí, mas el herido, él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. ¿Cuántos conceptos tenemos ahí de lo que expresa el salmista? Dos, otra vez. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Versículo 6, Reina Valera. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo interesante es que estos tres conceptos son expresados en el libro de los Salmos, mucho antes que fuesen escritos por el profeta Isaías. Le invito a que usted, cuando esté estudiando su Biblia, también pueda hacer una comparativa de las diferentes versiones. Por supuesto, habrá que tener cuidado en algunas referencias. Nosotros tomamos como base la Reina Valera 1960, pero en referencia pues podemos utilizar TLA, traducción del lenguaje actual, NBA, la nueva traducción, NTV, nueva traducción viviente, o LBLA, la Biblia de las Américas, entre otras. Sería bueno que usted utilizara esta herramienta para el estudio. Este no es el momento para bajar aplicaciones. Solamente se lo dejo como una herramienta. ¿Cómo es que trata Dios con ello? Y encontramos que Cristo lleva en sí tres aspectos del mal humano. ¿Qué tipo de aspectos? Los ya mencionados, una transgresión que va en relación a la rebelión, una iniquidad que tiene que ver con la corrupción del ser humano y por último los pecados que tiene que ver con las faltas que cometemos delante de Dios. Romanos 4:25, sígame por favor, acompáñeme. Romanos 4:25. Él fue entregado. ¿Quién fue entregado? Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, en el momento que Él entrega su vida en aquella cruz, Él también está muriendo por nuestras transgresiones. Y a medida que muere y resucita, ahora nosotros somos justificados delante de Dios. Es decir, somos hechos justos delante del Padre. Ya no hay más transgresión. Tito capítulo 2, versículo 14.
Tito capítulo 2, versículo 14. A veces se me enlengua la traba, a veces casi siempre. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra vez, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. Y en medio de esa corrupción, purificar para sí un pueblo propio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Conozca su Biblia. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida. Este es el contexto de la frase que encontramos en el libro de Isaías. ¿Qué tipo de herida tenía que ser curada? ¿Qué tipo de enfermedad tenía que ser curada? La enfermedad llamada pecado. Y en esta relación podemos decir que cada uno de estos conceptos, nuestra transgresión, nuestra iniquidad, nuestros pecados, fueron llevados a la cruz del madero. Y en esa cruz nosotros fuimos sanados, fuimos limpiados, fuimos transformados. Muy bien, una vez que hemos entendido cada uno de estos conceptos, vayamos nuevamente al capítulo 32 del libro de Salmos. Porque si bien hemos de decir que de alguna manera, por medio de los sacrificios se cubría el pecado, mas no se perdonaba, aún no había sacrificio que fuese perfecto para perdonar pecados, iniquidades y transgresiones delante de Dios. Y en ese estado, el salmista comienza a escribir: mientras callé, versículo 3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, en estos versículos podemos ver consecuencias en relación a su pecado específicamente. Aunque bien hemos de decir que no todas las enfermedades son a razón del pecado. Hemos de decir que haya algún tipo de enfermedad que venga en relación a su pecado. ¿Qué fue lo que dijo el salmista? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Qué sucedió en la vida del salmista? Llegó al punto del quiebre, de la angustia, de la tristeza y del dolor, a razón de lo que él venía cargando. Tal había sido su pecado delante de Dios, aquella transgresión a la ley de Dios, que en aquella confrontación que tiene con aquel profeta llamado Natán,
Una vez que le es revelado, no hay confesión. Le fue revelado el pecado. ¿Está conmigo? Otra vez, no hay confesión. Le fue revelado por medio del profeta. Y entonces cuando él comprende la gravedad de la situación, una vez que viene arrepentido delante del Señor, comienza a escribir el Salmo 51, que en ocasiones repetidas lo hemos leído. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. Ya no había rectitud en su corazón, ya no había rectitud en su alma. Todo se había perdido. Y mientras él estuvo callado, ¿qué sucedió? Salmo 51, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En la solicitud podemos ver en este capítulo 51, versículo 1, al salmista diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a... Porque él sabía que la misericordia de Dios era grande. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Renueva ese espíritu recto delante de ti. Ahora bien, lo importante lo encontramos en el versículo 5, en donde él escribe lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Voy a leer nuevamente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Encontramos tres elementos importantes para nosotros el día de hoy. Es decir, número uno, reconocimiento. Reconocer que hemos pecado delante de Dios. Número dos, una confesión en relación a lo que hemos hecho y no está de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Y número tres, encontramos la dicha del perdón. Hemos de decir de acuerdo a ello que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tú. Alcanzará la misericordia de Dios. Reconocer, confesar y perdonar. Vamos a tratar de ir cerrando. Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y esto es parte de una situación en la que se vio envuelto de acuerdo a la circunstancia que estaba viviendo, pero aún y con todo ello especifica: las muchas aguas no llegarán a él, diciendo en el versículo 7: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora bien, el Señor nos dice, versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. Aquí hay una advertencia importante. Dice la Escritura, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Cómo es que obedecen los animales, específicamente el caballo o el mulo? A consecuencia de un cabestrillo, así es como se llama. Así es como se llama. Y eso se mueve, o el animal se mueve a la voluntad de, es decir, ellos no tienen voluntad propia y tienen que sujetarse. Hemos de decir, de acuerdo a ello, que el justo debe obedecer por amor y por gratitud a Dios. Debemos tal vez de quitar un poco el concepto que tal vez por muchos años hemos venido atesorando en el corazón. Obedezco porque si no obedezco hay una transgresión a la ley. Obedezco porque si no obedezco estoy pecando delante de Dios. Obedezco porque si no obedezco hay iniquidad dentro de mí. Pero si hemos de ser conscientes, ni la transgresión, ni la iniquidad, ni el pecado se pueden señorear de nosotros, porque Jesucristo los ha llevado a la cruz del Calvario. Y en relación a esto, nuestra obediencia delante de Dios debe ser una respuesta a nuestro amor y a nuestro agradecimiento. No es porque lo tengo que hacer, ¿me estoy explicando? Es una idea equivocada que tal vez por muchos años llevamos cargando. No es porque lo tengo que hacer, es porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y a razón de ese amor y de esa gracia, voluntariamente yo rindo mi vida delante del Señor. Y eso va a evitar pues que yo caiga en situaciones que me provoquen dolor, angustia, tristeza, desesperación, etcétera, etcétera. Tenemos una gran preocupación, hermanos, gran preocupación. A medida que nos hemos acercado mucho más todavía a los jóvenes, nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros jóvenes no escuchan lo que es correcto. Están realizando prácticas que no son correctas. Algunos de ellos están viendo pornografía. Y eso nos inquieta demasiado. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como padres? Y la verdad es que hemos puesto herramientas para poder tener un acercamiento de ustedes como padres hacia hijos y de hijos hacia ustedes como padres. Y la verdad es que el interés no debe ser más que de usted. Porque si nosotros ya hemos puesto las herramientas y usted o bien no ha podido o no ha querido tomarlas, es muy complicado para nosotros. Y aún y con todo ello, estamos ya trabajando con algunos chicos.
No así el asunto que trae también una grande inquietud. Es el asunto de los niños, en donde desde hace algunos meses, desde que comenzamos en este lugar, hemos implementado no es nueva forma, pero una forma distinta a la que normalmente nosotros veníamos trabajando como los niños, y les hemos dado un espacio desde que inicia el tiempo de la alabanza para que ellos desarrollen en sus propias vidas el concepto de la adoración y la alabanza al Señor. Pero nos hemos dado cuenta, y esta es una llamada de atención para todos ustedes como padres, que algunos niños ni siquiera se saben los cánticos. Y si no se lo saben es porque me preocupa saber qué es lo que están escuchando. Y evidentemente si no lo saben también hay cierta apatía, indiferencia, porque los dos polos pueden ser peligrosos. Si usted entra en una situación de religión y usted entra en situaciones de prohibiciones, lo que va a provocar es la rebelión de su hijo. Pero tampoco tenemos que ser tan abiertos como para ser tan permisivos, porque hemos de decir que nuestros hijos deben estar conscientes de la identidad que tienen delante de Dios, y es decir, que somos hijos de Dios. Por supuesto que no podemos educar a sus hijos, porque la tarea de la educación le corresponde a usted. Pero sí le voy a pedir que nos ayude para que sus hijos entiendan, sobre todo los pequeños entiendan, que hay un Dios que entregó a su Hijo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y a ese Dios le debemos respeto, le debemos reverencia, le debemos su adoración y le debemos alabanza. Trabaje con sus hijos, por favor. Versículo 10 y 11 terminamos. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cuántos rectos de corazón hay aquí? Si usted pudo decir amén, entonces debe entender esta mañana: no transgresión, no iniquidad, no pecado, porque el sacrificio de Cristo ha sido suficiente y no necesitamos hacer nada más. Por lo tanto, hemos de decir: alégrate, oh justo, en la salvación de Jehová tu Dios. Póngase de pie, por favor.